El Señor bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, de la iglesia Ciudad de Dios, de la Asamblea de Dios, para llevarle un mensaje hoy de la palabra del Señor. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles y nosotros necesitamos estar firmes y convencidos del que nos llamó. Él terminará la obra en nosotros. El mensaje de hoy lo he titulado Preparados siempre en la fe. Y para eso, ¿verdad? Voy a tomar las escrituras en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 14. Y espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tengamos nuestros apuntes para ir apuntando lo que el Señor quiere hoy. Dice la escritura de esta manera: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y voy a dejarlo ahí. Todas las cosas pueden pasar, las circunstancias, todo puede pasar, pero nosotros nunca nosotros debemos estar siempre preparados para tener una respuesta a las circunstancias que vienen. Hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia, está en Romanos 8:23. Y esto habla de nuestra regeneración. Dice: y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y quiero decirle esto para que tener una base para todo lo que voy a decir. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, Él pagó por todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso lo dice la primera carta a los Tesalónicas, el capítulo 5, versículo 23. Somos un espíritu que mora en un cuerpo y tiene un alma. Y nunca debemos olvidar esto. Pero dice el versículo que nosotros tenemos la primicia del Espíritu. Y eso significa, ¿verdad?, que nuestro espíritu fue regenerado, pero aún tenemos en un cuerpo y un alma, ¿verdad?, que necesitan ser renovados por la palabra. Y dice el versículo que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que se trata que en toda nuestra vida terrenal, nosotros vamos a trabajar sobre el desarrollo, que la palabra penetre en nuestra alma y nuestro espíritu para que sean alineados con la palabra de Dios. Me acuerdo, ¿verdad?, con mis primeros días en el Evangelio, siempre los antiguos, los cristianos más maduros me decían esto: siempre repite, por sus llagas fuimos sanados. Y no mencionan Isaías 53, pero creo, ¿verdad?, que nosotros necesitamos recibir la palabra para poder entenderla. Isaías 53:5 dice que mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Si uno no entiende el contexto de lo que dice este versículo, repetir por sus llagas fuimos sanados, ¿verdad? La verdad que es cierto, sí, Cristo también pagó por nuestro cuerpo, pero necesitamos entonces recibir la palabra.
Es como la salvación. En este mismo versículo, si usted lee el concepto, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice, significa que Cristo pagó por todo. Usted cuando recibe a Cristo como su Salvador, Él no viene otra vez a morir por nosotros, sino que Él hizo provisión para todos los que lo iban a aceptar. Pero en el mismo versículo también tiene que Él pagó por nuestras enfermedades. Significa esto, ¿verdad? Que si usted no renueva su mente, no renueva las cosas para que se alineen con la palabra de Dios, y hasta que la palabra no penetre en nuestra alma y en nuestro cuerpo, no vamos a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Así que tenemos que entonces renovar esto, renovar para andar en la sanidad divina. Tenemos que renovar nuestra alma también para que no ande con enfermedades del alma. Hay un versículo, ¿verdad?, que está en la primera carta de Pedro, el capítulo 3. Creo que es la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entendemos por gracia todas las cosas que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir dignamente como Él quiere. Este mismo capítulo de Pedro, el capítulo 1, el mismo libro de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Él, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces hay una condición, ¿verdad? Este conocimiento de aquel que nos llamó, habla de un desarrollo de nosotros para adquirir todas las cosas que Dios nos ha dado para vivir como Él quiere. Y si queremos comprender, para comprender la gracia, tenemos que compararlos con el pacto antiguo. El pacto antiguo, los hombres tenían una ley escrita y ellos tenían que obedecer a esa ley para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero el problema de esa ley era de que era tan restrictiva, tan que ningún hombre podía cumplirla en el espíritu como decía la ley. Hay un versículo que está en Santiago 2:10, y dice este versículo, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiese en uno de los puntos, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, ¿verdad?, que no es como algunos dicen, que hay pecados menos que el otro, porque esta ley dice, este versículo dice que todos los pecados son iguales. Es como si una piedra traspasase el parabrisas de su carro. Una piedrita lo traspase y usted tiene que cambiar todo el parabrisas. Entonces, en esto entendemos que la ley es... los hombres no lo tomaron con este propósito. Yo no sé por qué en estos tiempos algunas personas todavía creen que pueden acercarse a Dios por medio de obras. Mire, Cristo vino y Él cumplió con toda la ley. Y la ley en sí, el propósito de la ley, dice Gálatas 3, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que el fin de la ley era Cristo. Él iba a cumplir por nosotros. Él cumplió con la ley. Y nosotros entendemos la gracia por eso. Entendemos porque ahora ¿qué tenemos que hacer? Solo guardar dos cosas que Cristo nos dejó para que guardásemos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros debemos estar establecidos en estas cosas, haciendo lo que el Señor nos dijo. Mire, cuando Dios se revela al pueblo de Israel, Él quiere que la gente lo vea por lo que Él es, por su naturaleza. Y el Salmo 103, eso
explica claramente, ¿verdad?, lo que es la naturaleza de Dios. El Salmo 103 dice en sus primeros versículos, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, y Él es el que hace justicia y el derecho a todos aquel que padece violencia. Y vamos a analizar este versículo. Mire, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es, y el nombre, un nombre con que Dios se manifestó al pueblo es Jehová Makadesh, el Dios que santifica. Él es el que perdona todos tus pecados. Jehová Rafa, Jehová es tu sanador, el que sacia de bien tu boca, Jehová Rafa. Y todo usted va analizando versículo sobre versículo y usted ve que habla de la naturaleza de Dios. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Así es que Dios quiere que lo veamos. Ahora, estos hombres del Antiguo Testamento tenían una ley condicional y tenían que cumplir esto para ganar el favor de Dios. Así que la gracia es que ya Dios nos ha dado todas estas cosas y nosotros solo tenemos que aceptarlo y reconocer al Dios que nos salvó. Ahora, aquí es donde viene tal vez el meollo del asunto. Si la gracia fuese todo, ninguno de nosotros tendríamos ningún problema. Pero dice Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que el desarrollo de nuestra vida cristiana consiste en desarrollar nuestra confianza, nuestra fe en Dios, para hacer manifestar todas estas cosas que Dios nos ha dado. ¿Y cómo es eso? Dice Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 7, y habla de la fe. Dice, no piense, pues quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Y cuando dice eso, hermanos, en el contexto está hablando de la duda. Ahora, hay dos cosas que Jesús dijo que pueden impedir que tu fe se manifieste como tú quieres. Una es la incredulidad y otra es las costumbres. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros debemos desarrollar nuestra fe quitando estos aspectos que hacen anular nuestra fe. Y muchos de nosotros hemos oído acerca de la fe. Y muchas opiniones hay diversas acerca de la fe. Pero la fe simplemente es creer en lo que Dios dice. La fe es creer en lo que Dios dice. ¿Y qué es creer? Y es que aquí, verdad, me alegra porque yo al final pude entender esto bien. No bien como yo quisiera, pero lo entiendo. Mire, creer es recibir. Y recibir la mejor explicación es esta. Mire, en estos tiempos modernos todos nosotros compramos en línea. Y muchos de nosotros compramos en línea, ¿verdad? Cuando tú haces la transacción y tú pagas, te dan un recibo. Y ese recibo tú lo muestras. Mire, yo compré un artículo, compré un zapato, compré una ropa, compré un mueble, cualquier cosa. Pero no lo tienes en la mano. Entonces creer es recibir las cosas sin tenerlas en la mano. Ok, pero ya tienes posesión de ellas. Y en el griego, ¿verdad?, es la palabra lombano. Lombano significa tomar posesión de algo antes de
tomar posesión de las cosas antes de tenerlas en la mano. Así que cuando usted ya compró el artículo, usted hace espacio. Si es un mueble, voy a hacer un espacio en mi casa, voy a hacer un espacio en mi ropero, donde pongo los zapatos. Y eso es creer. Nosotros recibimos nuestra sanidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar, esto está en el corazón, tenemos que caminar como si ya lo tenemos. No, esto implica, ¿verdad? La modificación de tu lenguaje, de tu forma de pensar, la renovación de la mente. Y eso es lo que estaba hablando al principio. Mire, teológicamente, cuando se menciona esto de la fe, dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra. Pero analizando esto, entonces la fe es por el oír y actuar en lo que oímos. Y esto tiene que ser bien significativo para nuestra vida. Mire, cuando nuestra respuesta a las situaciones cotidianas que vivimos no es la palabra de Dios, entonces todavía tenemos que trabajar en nuestros corazones y prepararnos. Nosotros, cuando enfrentamos situaciones cotidianas en la vida, nosotros llegamos a conclusiones, nos sentamos a las conclusiones y vemos para ver cómo hacemos para no caer en lo mismo o para aprovechar mejor la situación. Estas conclusiones son lo que forman nuestro carácter. Estas conclusiones son los que forman un patrón de conducta para eventos futuros. Y esto es lo que quiere Dios de nosotros, que podamos responder a cada circunstancia como Él dice. ¿El problema cuál es? El problema de muchos de nosotros es que no permanecemos para que estas palabras se afirmen en nosotros y nuestra respuesta sea instantánea con la palabra de Dios. Necesitamos entonces recibir la palabra. Recibir, ya le digo, es tomar posesión de ella antes que lo tengamos en la mano. Tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que también confesarla y actuarla. Así que hay una preparación antes. Y usted puede ver en Marcos 5, la mujer del flujo de sangre, que decía, si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Así que ella estaba preparada, esperando el momento de manifestar su fe. Entonces esto es lo que Dios quiere, que tu fe sea tu patrón de conducta. Mire, nosotros fuimos ungidos por Dios. Somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes. Tenemos autoridad y un poder heredado. Y esto se lo quiero explicar un poco, pero necesitamos ejercer ese poder para que se afirme en nosotros. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, Él llegó a las postrimerías de la ley. Y podemos ver, ¿verdad?, que Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora, y quiero explicarle esto. Jesús llama a sus apóstoles, a los 12 apóstoles, y los comisiona. Pero estaba actuando bajo la autoridad del Antiguo Testamento, que Dios delegaba funciones a los hombres. Entonces dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera demonios, para que los echasen afuera y sanasen los enfermos. Y usted puede ver, estos apóstoles salieron para la misión específica. ¿Por qué les digo específica? Porque Jesús les dijo, no vayan a los caminos de los gentiles ni entren en las ciudades samaritanas. Jesús estaba hablando una definición de lo que Él quería que hiciera. Ahora, en otra ocasión Él mandó a 70 y en varias ocasiones lo hizo y con las mismas instrucciones. Dice Lucas 17, Lucas 10:17. Dice que volvieron los 70 con gozo y diciéndole al Señor,
Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Jesús les dijo, mira, yo vi a Satanás caer y el versículo 19 dice, he aquí yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada os hará daño. Y esto deja, ¿verdad? Tal vez el pensamiento de que no es como algunos dicen, esperar la respuesta de Satanás. Mira, una mosca no se para en una estufa caliente. No. Si el demonio sabe que tú tienes el poder para sacarlo de fuera, él no va a venir a atentar contra ti. Ahora, el problema de esto, fíjese el problema de esto. El problema parece que ahora los apóstoles se relajaron y no tomaron en cuenta que hay situaciones que son más difíciles que otras. Y aquí es donde se centra el meollo de este mensaje que le estoy dando. No vamos a enfrentar la misma situación siempre. Tenemos que aprovechar el tiempo, por lo menos este tiempo, debemos aprovecharlo en afirmarnos. Si alguno me pregunta, pastor, pero ¿por qué usted no trae un mensaje de consuelo para estos tiempos? Yo digo, mi mensaje es un mensaje de edificación. Yo creo, ¿verdad?, que si nosotros hacemos la obra de Dios, Él se encarga de la nuestra. Ahora, ellos deberían estar siempre preparados para enfrentar la situación que sea. Y como tenía que pasar, ¿verdad?, tu fe tiene que ser probada. Mateo 17:15. El Señor, en el mismo capítulo de Mateo, el Señor lleva a Pedro, a Juan, a Santiago a un monte y se transfiguró su rostro, sus vestidos delante de ellos. Y estaban ahí todos bien y 9 de los apóstoles habían quedado abajo. Y cuando Jesús descendió del monte, entonces, Mateo 17:15 dice el Señor, vino un Señor y le dijo, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece mucho, porque muchas veces cae en el agua y otras veces en el fuego. Y escuche, y lo he traído a tus discípulos y no le han podido sanar. Significa, ¿verdad?, que cuando dicen no le han podido sanar, recuérdense, hay 9 apóstoles y todos, ¿verdad?, estaban ahí y intentaron. ¿Tenían fe? Sí. Porque para intentarlo tienen que tener fe. Intentaron sanar al muchacho y no lo han podido. Mire, cuando usted va a ministrar a alguien, usted está sola con esa persona. Usted está Jesús, que su amor quiere sanar siempre a la persona. Está la persona oprimida por el diablo y está usted. Usted es el representante de Cristo en la tierra. Es el que Cristo ha designado para manifestar su gracia hacia el mundo. Así que, mientras más confianza usted tenga en la fuente de su poder, mejores resultados va a tener. Así que, el prepararnos tiene que ver con eso. El prepararnos tiene que ver en desarrollar nuestra confianza en Jesús para tener mejores resultados. Ahora, ¿qué había pasado? Yo leo en otros versículos similares a este de Mateo que la situación era mucho más difícil. Ahora se están enfrentando, dice Marcos 9, versículo 18, dice, el cual donde quiera que le veía, le sacudía y echaba espumarajos y crujía los dientes. Y, hermano, ya la situación no, como decimos nosotros, se había puesto peluda. En eso, ya no era la misma situación. Pero
Escuches, Dios no va a hacer nada de lo que Él no te ha mandado hacer. Ni tampoco te va a dar nada de lo que ya te había dado. ¿Qué significa esto? Significa que somos nosotros, ya les dije, fuimos ungidos por Dios, tenemos la capacidad, tenemos autoridad y poder para actuar en su nombre. Y Él ya dice, nos toca a nosotros estar siempre preparado para respuesta inmediata a las necesidades. Los apóstoles estos, luego que vieron que no pudieron, fueron donde Jesús, dice Mateo 17:19, vinieron entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le contestó, mira, por vuestra poca fe. ¿Qué significa? Poca fe. No hemos hecho nuestra labor de afirmarnos en la fuente de nuestra fortaleza. Fortaleceos siempre en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios. Fortaleceos en Él y en el poder de su fuerza. Jesús les dijo, mira, si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza, ustedes dirían a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. Así que tenemos que meditar en esto, tenemos que saber, somos representantes y estamos llevando el nombre del Señor como debemos llevarlo. No podemos perder el tiempo en otras cosas y ver, quitar de nosotros la incredulidad, quitar de nosotros las costumbres que anulan nuestra fe. Así que este es el tiempo, ¿verdad?, que debemos aprovechar para eso. Yo los exhorto, hermano, a cada día, paso a paso. Es mejor saber un versículo que haber tratado de saber un versículo bien, de la manera correcta, que tratar de memorizar toda la Biblia. No se trata de eso. Se trata de entender y aplicar lo que tú entiendes. Así que nosotros necesitamos entonces afirmarnos, fortalecernos, recibir al Señor de la manera correcta y andar en las cosas que Él nos dijo. Ahora, como siempre, hermano, yo quiero orar. A mí me alegra mucho, de verdad, que Dios, Él me ha ungido, Él me ha puesto para enseñar a todos. Y yo no pierdo el tiempo en eso de cada palabra que me enseña Dios. Yo se lo enseño a ustedes porque yo sé que mientras yo enseñe más Él me dará a mí. Pero yo quiero orar, ¿verdad? Tenemos que ejercitar nuestra fuerza, nuestro poder. Y le he dicho, ¿verdad? Son colaboradores con Dios para manifestar su gloria aquí en la tierra. Así que, Padre, ore conmigo ahí donde está, Padre. Yo te doy gracias. Yo bendigo tu nombre por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú no echas para atrás ni contradices nada de lo que tú dices. Yo te doy gloria, Padre. Te doy gracias. Y gracias por que yo sé que tu Espíritu nos ha guiado en todo lo que hemos dicho, Dios. Pero ahora tomamos autoridad. Primeramente sobre toda enfermedad, toda dolencia, y lo echamos afuera ahora mismo de sus cuerpos. Y ordenamos que tu cuerpo funcione de la manera correcta en todas sus funciones. En el nombre de Jesús también venimos en contra de este virus mortal y lo declaramos inoperante y le ordenamos que deje de estar infectando y matando a la gente y se seque y salga
de todo el entorno y de todos los países. En el nombre de Jesús. Amén. Le doy gracias, hermano, y los exhorto a continuar viviendo en la gracia de Dios. Amén.